Las fundaciones territoriales no solo gestionan recursos, sino también cultivan confianza, fortalecen el tejido social y nos recuerdan un poco que la transformación comienza desde lo local. Estas fundaciones son verdaderas tejedoras de comunidad, movilizando activos locales, construyendo alianzas y articulando actores públicos, privados y sociales para poder darle forma a una visión compartida de desarrollo autónomo y sostenible. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman, el espacio donde exploramos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, hay comunidades y territorios que están transformando sus realidades y que están construyendo futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitriona, Lina Tangarif, y me entusiasma ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada tenemos personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica que nos van a llevar de la mano a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo. Vamos a hablar sobre filantropía comunitaria, sobre fundaciones territoriales, sobre fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y sobre la innovación para el financiamiento y para la medición y la verificación del impacto que generamos. Recordemos que en el episodio anterior nos adentramos en el increíble mundo de la filantropía comunitaria para tratar de entender de qué se trata este enfoque y por qué se aleja de la filantropía en el sentido tradicional. Hoy nos adentraremos en una de las expresiones más emblemáticas de la filantropía comunitaria, las fundaciones territoriales, también llamadas o conocidas fundaciones comunitarias en otros países. Y para que nos guíen durante esta conversación, tendremos dos invitadas muy especiales, representantes de dos fundaciones territoriales en Perú y en Brasil, para que nos guíen por el quehacer y el espíritu de este tipo de organizaciones y nos ayuden a entender qué es lo que las hace tan interesantes. Bueno, pues quiero darles la bienvenida de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy se unen a la conversación dos mujeres maravillosas. Estoy muy contenta de compartir este espacio con Fabiana de Glane, directora ejecutiva de Nos por Otros, Fundación Territorial de Arequipa, Perú, un país y una ciudad espectacular que si no la han conocido los invito a que puedan conocerla. Fabiana es licenciada en Turismo, Hotelería y Marketing con más de 20 años de experiencia en el sector turístico, gerencial y de promoción, tanto en empresas privadas como en organizaciones sin ánimo de lucro. Actualmente preside el consejo de Un Árbol, Una Vida y es parte del comité técnico de Perú-MI, Inspira 2025. Fabiana además cuenta con una larga trayectoria en la intersección entre impacto, enfoque corporativo y emprendimiento social. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Desde dónde te conectas hoy? Hola Lina, qué gusto escucharte, qué gusto estar con Ana Lucía. Me conecto desde Arequipa, Perú. Estamos al sur del Perú, al sur de Lima, la capital. Y bueno, con un clima maravilloso, con un sol radiante, esperando que pronto ustedes también estén por aquí. No, pues imagínate, ya quisiera, te voy a tomar la palabra a ver si antes que se finalice este año voy y te visito. Buenísimo, buenísimo, aquí te esperamos. Bueno, también nos acompaña Ana Lucía Suárez, directora de programas de la Fundación Generaciones, Fundación Comunitaria del Estado do Rio Grande do Sul. No sé si lo dije bien, Brasil. Es consultora en gestión e innovación social con amplia trayectoria apoyando organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos. Doctora además en servicio social y especialista en recursos humanos y política del desarrollo. Fue profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y la Universidad Luterana de Brasil por casi 3 décadas. Lideró además el área de impacto social del Hub Farol Social de Tecnopuc y fue reconocida como becaria productiva por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico entre 2015 y 2023. Gracias por unirte, Ana. ¿Desde dónde nos acompañas el día de hoy? Hola Lina, hola Fabiana, gracias por poder estar acá con ustedes. Hablo de sur de Brasil, casi en frontera con Uruguay, en una ciudad que se llama Porto Alegre y sí, dijiste bien, se ubica en Río Grande do Sul. Maravilloso, pues miren, para entrar en materia y para comenzar, Fabiana y Ana, yo creo que pensar en el desarrollo de infraestructura social es algo fundamental para que las iniciativas y los procesos comunitarios no solamente florezcan, sino perduren en el tiempo. Yo creo que aquí, sin estructuras que sostengan, que conecten, que acompañen el trabajo colectivo, por ejemplo, como redes de cuidado, sistemas de gobernanza participativos, plataformas de financiamiento y espacios de aprendizaje colectivo,
pues todos los esfuerzos territoriales se vuelven muy frágiles y dependientes, y precisamente la infraestructura social permite dar continuidad, escalar en el tiempo y garantizar que todo lo que se siembre tenga unas muy buenas raíces para el futuro. Entonces, pensando en esto, quiero que nos cuenten un poquito qué es una fundación comunitaria o una fundación territorial, y posteriormente que me cuenten un poquito por qué creen ustedes que es diferente a una fundación o a una organización en el sentido tradicional. No sé, empezamos por ti, Fabiana. Ya, perfecto. Bueno, una fundación territorial es un puente vivo, ¿no? Es un puente activo entre la comunidad, los recursos y las oportunidades. Nosotros siempre decimos que somos una organización que trabaja con un frente unido, ¿no? Lo que queremos hacer es un frente unido. Como bien dices, el trabajo o la principal función de una fundación territorial es esta articulación entre las cuatro hélices, entre el sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía, siempre poniendo la ciudadanía enfrente, ¿no? Yo creo que los proyectos de las fundaciones comunitarias nacen desde adentro, no desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que esta también es una de las diferencias, porque la fundación comunitaria o territorial escucha, conecta y articula a los actores que ya están en el territorio, ¿no? Y sobre todo busca soluciones pensando en el usuario, en el ciudadano. Yo creo que una de las diferencias entre una fundación, digamos, normal, al menos el modelo que se ve en Perú, es que no solamente financia proyectos, ¿no? Sino que moviliza todas estas formas de capital, ya sea financiero, humano, social, relacional y de conocimiento. Normalmente las fundaciones en Perú, las grandes fundaciones en Perú, son de grandes empresas, ¿no? Y están enfocadas en sus intereses o en lo que le hace sentido de pronto a la organización, a los dueños, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que solo se enfocan en educación o fortalecimiento para los emprendedores. En cambio, una fundación territorial es multitemática, ¿no? Nosotros podemos ver temas de salud, educación, medio ambiente, innovación, cultura, escuchar las necesidades que nacen desde adentro de nuestro territorio. Para ello, claro, es muy importante tener un análisis del territorio, esa base, ¿no? Justamente que nos va a dar cuáles son esos desafíos, cuáles son esos puntos donde nosotros tenemos que incidir o influir o comenzar a hacer cosas o fortalecer, ¿no? Como bien dices, tiene que haber una infraestructura social. Nosotros aquí en Arequipa, Perú, cuando nace la fundación hace un año formalmente, porque hemos sufrido un proceso de incubación de 2 años y medio, vimos que no había justamente este ecosistema, ¿no? Que no había una lista, por ejemplo, de organizaciones sociales. Entonces iniciamos con un censo, luego un primer encuentro, luego estamos fortaleciendo este ecosistema de impacto para obviamente todos poder hablar el mismo idioma y también generar esta infraestructura social que se necesita, ¿no? Otra de las diferencias, creo, y una de nuestras misiones como fundaciones comunitarias o territoriales es no traer soluciones preconcebidas, ¿no? Creo que es muy importante co-crear esas soluciones con todos los actores que están involucrados en el problema y colocando al ciudadano, al usuario, al beneficiario siempre en el centro. Sí, yo creo que es muy interesante tu respuesta porque nos permite empezar a profundizar en cómo este tipo de organizaciones realmente construyen un poco esos caminos y se piensan también desde una perspectiva distinta. Ana, ¿qué nos puedes contar tú sobre lo que tú conoces sobre las fundaciones territoriales o comunitarias? Mira, Lina, Fabiana, me parece que dijo todo, pero igual voy a destacar algunos puntos que ella ya comentó. Me parece que el primer punto es que cuando hablamos de una fundación comunitaria o territorial, estamos hablando de organizaciones que tienen una actuación específica y en favor de un territorio geográfico delimitado. Ese es un punto clave para hacer la distinción de una fundación comunitaria para otras organizaciones. Y esa delimitación territorial
ella se materializa así en un barrio, en una ciudad o en una región. O sea, estamos hablando de territorio con una concepción más amplia. Ellas actúan también, esas fundaciones, con una visión de largo plazo y buscan un impacto sistémico para el desarrollo de la región. Muchas veces las otras fundaciones tienden a trabajar con proyectos que tienen un tiempo para desarrollo e implementación más corto. Acá, para las fundaciones comunitarias o territoriales, estamos hablando de un tiempo más largo, porque tenemos como objeto de trabajo justo ese territorio que nos proponemos a actuar. Esas organizaciones también son protagonistas de un diálogo que se hace, o al menos acá en Brasil estamos haciendo, entre organizaciones e iniciativas sociales con donantes, con otros actores de la sociedad civil organizada, con el poder público en todos los ámbitos de actuación, del municipio a la federación, trabajando para la promoción de la transparencia y para el compromiso con el desarrollo de esos territorios. Las fundaciones comunitarias también actúan como grant makers, es decir, financian proyectos e iniciativas sociales con múltiples causas para abordar temas y prioridades de esa región que se proponen a trabajar. También son organizaciones que, por actuar a partir de esa perspectiva y con ese objeto, fortalecen el tercer sector de la región donde están ubicadas, con capacitaciones, con apoyo técnico, invierten mucho en producción de conocimiento. Eso acá en Fundación Generaciones para nosotros es un punto muy importante, que podamos hacer la sistematización de la experiencia que tenemos como fundación comunitaria, que ojo, la fundación tiene 17 años de trabajo, pero como fundación comunitaria pasamos a actuar desde el 2023. En Brasil, las fundaciones comunitarias son un fenómeno muy nuevo. Tenemos en todo el país, y es un país muy grande, continental, solamente 15 fundaciones comunitarias. Aparte de la producción de conocimiento, también fomentamos la cultura de la donación en el territorio donde actuamos. Hablando un poco de la distinción de las otras organizaciones, fundaciones más tradicionales, para mí la principal diferencia es justo esa actuación en el territorio y la busca por trabajar para resolver los problemas prioritarios de ese territorio, de esa localidad. Nuestra causa de trabajo es el propio territorio, o sea, viene del territorio las necesidades para que planeemos nuestra actuación. Por eso, la actuación de organizaciones comunitarias es multitemática, como ya lo comentó Fabiana. Y aparte de multitemática, también abarca una diversidad de temas y cuestiones que son relevantes para la comunidad local. O sea, es esa comunidad localizada en ese territorio que nos da el señal de cuáles son las prioridades para que podamos trabajar. Tenemos también algunas características que conforman la actuación de una fundación comunitaria. Aparte del enfoque geográfico, la cuestión de la independencia, como toda organización de la sociedad civil, y es importante demarcar eso, ¿no? Somos organizaciones independientes de gobiernos. Obvio que trabajamos con donantes, pero también tenemos una independencia con relación a esa relación que establecemos con esos donantes e incluso con empresas privadas. Tenemos la independencia porque definimos las reglas, cómo queremos trabajar y actuar. Eso nos confiere autonomía para tomar decisiones y para destinar los recursos que captamos de acuerdo con las necesidades e intereses de esa comunidad que vamos a atender en ese determinado territorio. También tenemos una estructura de gobernanza que cuenta con consejos que también son independientes, o sea, son personas, miembros de ese consejo que representan la diversidad de la comunidad con quien actuamos, para justamente garantizar que las decisiones que vamos a tomar tengan como base perspectivas variadas, o sea, no sea solo nuestra mirada como fundación o la mirada del donante. También contamos con una diversidad de donantes, porque
La financiación de nuestras acciones en esos territorios vienen de distintas fuentes, incluso donaciones de particulares, de empresas y de gobiernos, lo que hace con que no tengamos una dependencia de apenas una fuente de financiación. Y también trabajamos con una perspectiva de inversión a largo plazo, o sea, buscamos crear fondos permanentes que permitan garantir la sustentabilidad de nuestras actividades a largo plazo, de modo que podamos generar un impacto duradero en esa comunidad y en nuestra propia actuación como fundación comunitaria. Y por fin, apoyamos otras organizaciones porque somos parte del ecosistema de organizaciones de tercer sector de la ciudad, del país donde estamos ubicados y de donde trabajamos. Y realizamos ese proceso de apoyo a las organizaciones, tanto en lo que se refiere a la realización de donaciones para otras organizaciones que obviamente no tienen ánimo de lucro, que operan en el mismo ámbito de actuación de fundación, en nuestro caso, generaciones, para fortalecer el ecosistema de apoyo social. Wow, yo creo que aquí tenemos todo un universo que profundizar porque, como lo dices tú, Ana, creo que es un concepto nuevo, es una manera también diferente de entender también los territorios y de poder movilizar recursos. Y gracias a ambas por sus respuestas tan iluminadoras. Porque yo creo que cuando hablamos de movilizar recursos, pues muchas personas que nos están oyendo de pronto podrían decir, no, pero pues es que esto es tocar puertas para poder pedir dinero, entonces hagamos fundaciones territoriales por todos lados. Ojalá existieran más de fundaciones territoriales en la región, pero ahí vamos, como dicen por ahí. Pero en una fundación territorial la movilización de recursos es mucho más amplio. Entonces, Fabi, ¿podrías ayudarnos a entender también en la práctica cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto de la movilización de recursos en el día a día de nos por otros? Bueno, para nosotros movilizar recursos es movilizar voluntades, ¿no? Para la inversión de impacto. A nosotros nos gusta mucho, bueno, decir, ¿no? El tema de que esto es una inversión a largo plazo. O sea, como bien dijo Ana Lucía, las fundaciones territoriales piensan en el tema de sostenibilidad, tienen una visión a largo plazo, tienen un propósito, ¿no? En común que nos une con el ecosistema de impacto. Entonces, si bien es cierto, el dinero es importante, pero igual de valioso también son abrir redes de contacto, articular, facilitar colaboraciones, aportar conocimiento para fortalecer el ecosistema. En el día a día de Nos por Otros, esto significa, por ejemplo, haber empezado con el Censo de Ecosistema de Impacto de la región Arequipa, ¿no? Justamente para ver cuáles son esos dolores dentro de todos los stakeholders del ecosistema de impacto, ¿no? Estamos hablando de empresa privada, empresa con RCE, sin RCE, sector público, ONG, colectivos, voluntarios, asociaciones y organizaciones de base. Este primer censo nos llevó a hacer un primer encuentro de ecosistema justamente para escuchar esas voces, ¿no? Y bueno, hemos tenido empresas que nos han ayudado, que creen en el territorio y que me da mucho orgullo decir que además son del territorio, que han apostado, ¿no? Por este primer paso que quería dar la fundación para saber quiénes y cómo estamos actuando dentro del ecosistema de impacto de la región Arequipa, ¿no? Y también que han apostado por el hecho de juntar a estas voces, conocernos y sobre todo saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para no repetir, para construir juntos, para trabajar juntos. Este primer censo de ecosistema de impacto nos llevó también a ver cuáles serán los dolores, ¿no? Y definitivamente las fundaciones territoriales son nuevas en Perú. Tenemos un año de estar, somos, bueno, la primera fundación que ha tenido todo formalmente como para empezar, ¿no? En sus funciones. Y claro, y esto nos ha llevado a que tenemos que construir nosotros también el ecosistema, tenemos que fortalecerlo, y a raíz del censo salieron
4 dolores que básicamente son el tema de formación, ¿no? Entonces ahora también una gran empresa ha apostado por el tema de la formación, ¿no? Una fundación en realidad internacional por el tema de la formación de estos actores de impacto. Entonces estamos haciendo 4 programas de fortalecimiento. Uno, Mentores de Impacto, que está corriendo ya este mes de agosto, que son 8 semanas de formación, ¿no? Donde, bueno, ven el tema del mapeo del ecosistema, el círculo de oro, el tema de indicadores, un poco de fundraising, un poco del tema de gestión financiera, o sea, todo lo que necesitan saber para que sus organizaciones den un paso más, ¿no? Otra de las Otro de los programas de fortalecimiento que se viene es el programa de fortalecimiento de fundraising, porque definitivamente necesitamos atraer mayor inversión de impacto para la región Arequipa. Otro es indicadores de impacto, porque justamente necesitamos, para movilizar estos recursos, necesitamos hablar el mismo idioma que hablan las empresas, los corporativos, los fondos de fondos, ¿no? Y obviamente demostrar nuestro trabajo en números, ¿no? Y demostrar ese impacto realmente que se tiene y esa sostenibilidad que se puede tener a largo plazo. Otra de las cosas es también se viene un programa de fortalecimiento porque hay un tema muy fuerte con el tema del medio ambiente, entonces de ecomentores, ¿no? Y algo que aprendimos en este intercambio que tuvimos en Colombia fue del tema de regeneración, entonces estamos trayendo varios puntos de economía regenerativa a este programa de fortalecimiento de ecomentores. Otra de las cosas, como estamos haciendo desde Nos por Otros, este día a día de movilizar recursos, son los laboratorios públicos privados que hemos generado, que se llaman Puppy Labs, laboratorios de innovación social, públicos privados, que que resuelven un desafío. Estos son on demand, o sea, son a la demanda del ciudadano y que reunimos en mesas multidisciplinarias a todos los actores, stakeholders que tienen que ver con algún desafío. Hablamos de ciudadanos, sociedad civil y organizada, empresa privada, sector público y academia. Justamente ayer hemos tenido una reunión para ya iniciar nuestro cuarto Pupilab, que va a ser con jóvenes, ¿no? Y hemos venido desarrollando otros 3 dentro del Centro Histórico de Arequipa. Junto con esto, o sea, a raíz de que estamos trabajando muy de la mano con el gobierno con la Municipalidad Provincial de Arequipa, hemos generado un programa de embajadores del patrimonio. Este año la ciudad de Arequipa, el Centro Histórico de Arequipa, cumple 25 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, hemos generado todo un programa, todo un movimiento para que ciudadanía, sector privado, medios de comunicación y organizaciones sociales puedan generar, valorar, proteger, difundir, celebrar el centro histórico, ¿no? Con un programa completo que tiene que ver con capacitaciones, con participación ciudadana, y también con inversión de impacto, ¿no? Justamente para proteger este patrimonio y también hacer algo que sea compartido y sostenible y que además es parte de nuestra identidad, ¿no? Como arequipeños. Entonces, bueno, ese básicamente es el día de movilizar recursos, ¿no? Tanto económicos como también de articular. Nosotros también hace poco hemos articulado a una organización que es el Taller de los Niños de Tani para que enfermeras arequipeñas reciban un taller de habilidades blandas, ¿no? Enfermeras de diferentes hospitales a través del Colegio de Enfermeras. Nosotros no ejecutamos, como bien dice Andalucía, pero sí podemos tener estos contactos, podemos hacer esta articulación para que lleguen estos programas, por ejemplo, este taller de habilidades blandas, es algo que ya vienen haciendo en Lima y en Cusco,
Y bueno, qué lindo que lo han replicado acá en la ciudad de Arequipa. Ahora se viene el segundo taller, el primero se ha hecho en julio, el segundo se viene en agosto. Y claro, esto es muy rico porque realmente ver que la atención de primera línea se ve mejorada y sobre todo escuchar los testimonios, ¿no?, de este personal médico, que están muy agradecidos con toda la motivación y replicar su trabajo, y replicar lo aprendido en sus centros de trabajo, realmente pues tiene mucho valor. Yo creo que la tarea principal de una fundación territorial tiene que ver con construir, con mantener y con sostener la confianza, porque este termina siendo como su combustible, ¿no? Por un lado, las comunidades confían en la fundación, por otro lado, la fundación debe confiar en los líderes y en las iniciativas locales a las cuales les entrega recursos. Quisiera que Ana nos contaras un poquito cómo se ve ese proceso paralelo de construcción de confianza en la Fundación Generaciones. Lina, ese es un tema muy importante y en la misma proporción de desafiante, ¿no? Para nosotros hay una complejidad para trabajar con el tema de la confianza y al mismo tiempo la confianza es una base para el trabajo de una organización, una fundación comunitaria. Mira que la origen de la palabra confianza, ¿no? Proviene o significa tener fe. Entonces, solo ahí de la origen de la palabra latina confianza, uno ya tiene idea de lo que significa para uno tener fe. Y en ese proceso de tener fe en el otro, no solo en sí mismo, pero en el otro, ¿no? Entonces, confiar significa creer que algo o las intenciones de alguien van a se materializar en la acción de esa persona a que uno confía, ¿no? Nosotros como humanos confiamos constantemente, casi que a lo diario en muchas situaciones, pero la pregunta acá es, ¿por qué tenemos tanta dificultad de adoptar las prácticas de confianza en las organizaciones sociales, ¿no? Y para que una fundación comunitaria de facto pueda actuar basada en la confianza, ese enfoque es un enfoque que, para nuestra alegría, se torna cada vez más frecuente en nuestra práctica. En Brasil trabajamos mucho con la idea de que tenemos que trabajar con dos principios para actuar como fundación comunitaria. El principio de la confianza y el principio de la simplicidad. Acá voy a hablar de la confianza, pero no lo veo separado de la simplicidad. Y veo el trabajo que hacemos acá en Fundación Generaciones, basado en la confianza, materializado en tres direcciones. En nuestra práctica en el campo de la donación, de la captación de recursos y de la intervención que hacemos en todos los campos de actuación que nos propusimos a trabajar. En la práctica de la captación, adoptamos una perspectiva de financiación flexible, es decir, no determinamos exactamente cómo el dinero que captamos va a ser utilizado y buscamos captar para el largo plazo. Entonces, mira cómo es difícil trabajar esta concepción con un donante que te done el dinero o el recurso que quiere donar, pero sin tener exactamente claro en qué proyecto se va a utilizar. El Estado para una causa, para una organización que va ella a hacer un trabajo para identificar la necesidad del territorio o de los territorios en que va a actuar para ahí sí hacer la inversión de ese dinero. Y que ese dinero no va a ser usado muy rápidamente, pero va a ser hecho un plan de implementación que es normalmente de medio y largo plazo. O sea, imagínate el desafío que es para un donante también confiar en esa fundación que hace la gestión de ese dinero y de ese trabajo. Obvio que eso, no estoy hablando acá de una confianza ingenua o incondicional por parte de esos financiadores, ¿no? Sino trabajando con una ruptura paradigmática en que buscamos con ese donante compartir la toma de decisiones,
compartir el aprendizaje mutuo del trabajar a partir de la necesidad de un territorio y de una comunidad, y no del interés que nosotros o el donante tiene de lo que imagina que debe ser hecho en esa comunidad. Y también la necesaria transparencia que debe haber entre las organizaciones y esos donantes, porque para confiar es necesario reconocer en esa organización en que uno aporta su dinero, sus recursos, en la capacidad que ella va a tener de ser transparente y hacer una gestión cualificada de ese recurso. Entonces, trabajamos con la idea de que esos donantes se sienten parte de ese proceso de gestión de la organización, apoyándonos en el lugar de controlar cómo los recursos donados van a ser implementados. Entonces, es un voto de confianza que esos donantes hacen en esa fundación. En ese caso, en nuestro caso, en Fundación Generaciones. Otra perspectiva cuando hablamos de la cuestión de la confianza es que también es importante trabajar con la idea que esos donantes sean proactivos en la hora de comprender las prioridades que esas comunidades y esos territorios nos traen, y que ellos también piensen en otras posibilidades y oportunidades adicionales de apoyar el desarrollo de esas comunidades y de esos territorios. En la práctica de la donación, ahí sí, para las organizaciones que van a recibir ese recurso captado y de la intervención, buscamos apoyar la estabilidad de esas organizaciones que son beneficiadas con nuestra actuación, estimulando la autonomía de esas organizaciones, la creatividad y la innovación, porque partimos del principio que ellas son las únicas capaces de identificar cuál es la mejor forma de resolver a sus propios problemas, y no nosotros colocarlos en un local para decirles cómo deben hacerlo. Eso también es confiar en la capacidad de esas organizaciones, por más simples que ellas sean. Eso requiere para nosotros un ejercicio de escucha activa de las necesidades de esas organizaciones, una actuación basada en valores como la flexibilidad, como la transparencia, que son para mí esenciales para garantizar que las demandas y limitaciones sean comprendidas por todas las partes que se relacionan en esa intervención. También es importante construir relaciones más cercanas y humanizadas entre las partes, simplificar los flujos de trabajo y construir relaciones de colaboración. Las simplificaciones de los flujos de trabajo para nosotros es esencial. Es un desafío de la práctica porque tenemos una tendencia muy grande de complexificar los flujos de trabajo, pero estamos hablando de trabajo con organizaciones que muchas veces no tienen estructura, no tienen personas calificadas, pero tienen alta capacidad de implementar acciones que pueden cambiar y mejorar la vida de sus territorios y de su comunidad. Entonces, nos esforzamos muchísimo en las llamadas que hacemos para buscar estas organizaciones y esos territorios, simplificar al máximo los procesos. Y para simplificar, hay que confiar. Por eso que confianza es una palabra tan importante, pero al mismo tiempo desafiante, y que tenemos que todos los días practicarlas, ¿no? Para que de facto podamos transferir el poder que nosotros históricamente tenemos para esas organizaciones y sus representantes. Oh, pues miren, me voy a permitir como recopilar un poquitico lo que hemos hablado, porque creo que acabamos de dictar una maestría en gestión de confianza y desarrollo, pero yo creo que en el marco de las fundaciones territoriales la confianza termina siendo como el activo invisible más importante, porque en lo esencial es lo que sostiene también las relaciones. Yo creo que es la base sobre la cual se construyen alianzas genuinas, se movilizan recursos con propósito y se facilita además la colaboración entre actores diversos. Esto es algo que no se decreta ni se transfiere, se cultiva a través del tiempo, con coherencia,
con transparencia y como compromiso en el territorio. Yo creo que en contextos además marcados por la fragmentación y la desigualdad, como lo tenemos en nuestra región en América Latina, la confianza se convierte en una manera o en una forma de capital social que habilita y posibilita procesos colectivos de legitimidad en términos de la toma de decisiones y que nos abre caminos también hacia un desarrollo autónomo y regenerativo. Y agradezco un montón, Fabiana, que te hayas llevado de Colombia esa idea de poder trabajar y aportar en temas de regeneración que no es tan común. Entonces, antes de darte la palabra, porque sé que vas a complementar algo muy importante, quiero botarte la siguiente pregunta, porque yo creo que, claro, a veces una fundación territorial o comunitaria parece ideal para lugares con abundancia de recursos y con altísima cohesión, pero pues esa no es Latinoamérica. ¿Puede establecerse una fundación territorial en territorios donde predomina la pobreza, la baja participación y la desconfianza en las instituciones? ¿O crees que hay unas condiciones mínimas para que funcione? Entonces me voy contigo, Fabiana. Creo que estás en mute. Antes de responderte, realmente hemos recibido una cátedra de confianza de Ana Lucía. Ha estado muy bueno este espacio de aprendizaje también para nosotros. Quería traer a la mesa algo que la primera capacitadora en estos programas de impacto nos trajo un mantra de impacto, ¿no? Que es propósito que nos une, confianza que sostiene y colaboración que activa. Entonces, realmente qué potente este mantra que nos trajo Úrsula Moscoso en la primera capacitación del programa Mentores de Impacto, y que claro, que resume básicamente lo que tú y Ana Lucía pues acaban de mencionar. Con respecto a tu pregunta, sí, yo creo que definitivamente para empezar existen unas condiciones mínimas y de repente sorprenda lo que voy a responder, pero creo que la condición mínima es un problema, es un desafío. En un territorio donde hay pobreza, donde hay anemia, donde los servicios de salud no funcionan, pues ahí existe el espacio para generar una fundación comunitaria, ¿no? Es más, es allí donde más falta hace, porque cuando hay pobreza y desconfianza, lo que se necesita es un espacio neutral, confiable, que convoque y que conecte. Cuando recién estamos empezando el proceso de incubación, uno de nuestros gurús, y a mí me encanta llamarlo así, le hicimos la pregunta, ¿no?, a él de que cómo un país podría tener una fundación territorial si es que vivíamos constantemente en época de crisis, ¿no? Toda la vida hay crisis y la gente se queja de que no hay recursos y que la economía está tambaleando y demás. Entonces, bueno, él, que tiene unos años a más, nos respondió que él es mexicano y nos respondió: desde que tengo uso de razón en mi país ha estado en crisis. Y pese a esto, tenemos organizaciones exitosas que han generado un cambio positivo, ¿no? Un impacto en la comunidad. Claro, ellos nos llevan 25 años de tener fundaciones territoriales. Entonces, yo creo que no partimos de la abundancia, sino de reconocer y poner en valor lo que ya existe. El liderazgo, primero, de una comunidad con propósito, con el mismo propósito, de vecinos que aman su barrio, de enfermeras que quieren brindar un mejor servicio, de líderes de asociaciones, de organizaciones de base que quieren dar un paso más allá, que buscan la sostenibilidad y no el aislamiento, o el asistencialismo, ¿no? De un profesional que quiere ser mentor de impacto y que quiere cambiar algo en su comunidad, ¿no? De ser un puente, además, ¿no?, para estas organizaciones que de pronto no tienen el talento, los recursos y las herramientas como para atender sus necesidades más básicas o sus proyectos más coherentes, ¿no? Definitivamente la Fundación Territorial no espera condiciones perfectas, las crea junto con la gente, junto a los ciudadanos, ¿no? Comenzamos a dar pasos pequeños, sostenidos, demostrando con hechos que la colaboración funciona. Eso abre puertas, genera confianza y multiplica la participación.
Siempre decimos, para entender mejor, qué es la fundación, ¿no? Te cuento, siempre decimos, te cuento mejor lo que estoy haciendo, ¿no? Para que entiendas mejor qué es la fundación territorial, ¿no? Y creo que con eso, bueno, nosotros hemos podido avanzar en el territorio y que todas estas, nosotros venimos de nacer después de pandemia. Entonces, definitivamente ha sido una situación bastante complicada, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el propósito, ¿no? que tenemos y la forma también como lo hacemos y cómo hemos tenido que retroceder para para dar un paso más allá, el tema de censar a las organizaciones, de hacer un encuentro de impacto y demás, o sea, de hacer en realidad los pasos correctos en nuestro territorio, pueden llevar a generar esta confianza que ha mencionado Ana Lucía, ¿no? Y que es tan potente, justamente para crear esa colaboración que activa, ¿no? Y tener siempre enfrente el propósito que nos une y definitivamente creo que con eso se puede superar cualquier crisis que pueda tener el país o esta desconfianza, ¿no? Perú es un país que 7 de cada 10 personas no confían en la persona que está al lado. Entonces hay una desconfianza muy grande y es algo con lo que se tiene que luchar y que creo que lo estamos haciendo y estamos por buen camino. No, pues yo me quedo también como pensando en cómo hemos adaptado el modelo en América Latina. Y yo creo que cada país ha hecho un esfuerzo por, decimos aquí en Colombia, platanizar o tropicalizar el modelo para poder entender también qué es lo que funciona, porque sí o sí es un cambio de chip, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poquito de un impacto más profundo que a veces viene con este trabajo de las fundaciones territoriales o comunitarias. ¿Creen ustedes, y me voy a ir con Ana, podríamos decir que las fundaciones territoriales provocan ese cambio de chip en la comunidad? Es decir, estamos generando un cambio de mentalidad en la forma en la que la gente ve su propio poder y su capacidad para liderar su desarrollo, porque creo que lo primero que a ti te enseñan, yo soy economista, politóloga, y lo primero que a ti te enseñan es el concepto de escasez. Y cuando tú te dedicas en la vida a administrar escasez, no tienes el tiempo de poder generar riqueza. Y yo creo que parte del objetivo de estas fundaciones territoriales y comunitarias tiene que ver con crear esa prosperidad, con crear y administrar esa riqueza. ¿Cómo lo ves, Ana? Cuéntanos cómo lo ves desde la fundación en Brasil. Bueno, empiezo compartiendo la idea de que no hay por qué una fundación territorial existir si ella no busca el cambio, ¿no? Me parece que la busca por la obsesión, casi que una obsesión por la promoción del cambio es fundamental. Es algo que está, constituye la identidad de una fundación de esa naturaleza. Pero ese cambio, ¿cómo veo a ese cambio, ¿no? Y cuál es el papel de la fundación comunitaria en la promoción de ese cambio? Es la catalización de procesos que son hechos con esa comunidad en esos territorios. Entonces, no es algo que el cambio lo hizo la fundación territorial, comunitaria. No, el cambio fue fomentado, catalizado por una creencia que tenemos como fundaciones territoriales y comunitarias, contrariando el principio de la escasez, es de la abundancia. O sea, creemos que en esos territorios tenemos abundancia de capacidad y que lo que tenemos que hacer es la promoción, la catalización para que ellos puedan florecer. Entonces, ¿cómo actuamos para que esos cambios puedan ser generados en esas comunidades? Primero, trabajamos con el fortalecimiento de redes y de alianzas. Nosotros facilitamos la creación de esas redes que congregan diferentes actores locales, como las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, el propio gobierno,
los residentes de esos territorios y comunidades para promover la colaboración y el intercambio de conocimiento y de propuestas objetivas para esas comunidades y esos territorios. También trabajamos con el desarrollo del liderazgo local. ¿Cómo hacemos eso? Apoyando a los líderes comunitarios, que son los representantes de esos territorios. Y que en ese tiempo que estamos trabajando acá en Fundación Generaciones, no hubo un territorio en que no identificamos a una persona que tiene características y que actúa con el liderazgo comunitario. Lo que hacemos es capacitar a esas personas para que potencialicen esas competencias y para que puedan se convertir en agentes activos para la transformación de esos territorios, apoyando la participación de esas personas y el protagonismo social. También promovemos el cambio, atendiendo a necesidades locales de esas comunidades. Y ahí hacemos eso a través de fondos comunitarios que todas las fundaciones comunitarias tienen y otras estrategias que buscamos para que podamos destinar recursos a proyectos que puedan resolver a los problemas específicos de cada territorio, como salud, educación, empleabilidad, generación de ingresos, cultura, en fin, lo que sea la necesidad de ese territorio y de esa comunidad. También promovemos el cambio, promoviendo la autonomía de esas organizaciones, fomentando la participación activa de esas organizaciones en la toma de decisiones locales en lo que es respecto al desarrollo de su propio territorio. Y por fin, promovemos el cambio buscando la sustentabilidad a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque cuando estamos invirtiendo en el desarrollo de capacidades locales, buscamos la creación de legados, buscamos contribuir para que las transformaciones sociales y económicas de ese territorio puedan ser de largo plazo. Entonces, me parece que es un conjunto de cambios que como fundación comunitaria tenemos para catalizar, para potencializar. Pero el cambio lo hacen las personas y las organizaciones que están en ese territorio. Nosotros somos el medio que puede facilitar, encurtar ese proceso para esas organizaciones. Entonces, para poder traer un poquito y resumir un poquito este concepto de lo que es una fundación territorial, podríamos decir que estas fundaciones territoriales o comunitarias cuentan con unos elementos que las definen. Yo creo que estas son organizaciones filantrópicas que nacen y trabajan desde el corazón de los territorios. Su papel es canalizar, pero también catalizar, y creo que esa es una palabra muy importante en la naturaleza de una fundación territorial. Recursos, tanto financieros como no financieros, hacia las iniciativas y organizaciones sociales locales que impulsan el desarrollo de las comunidades. Pero creo yo que no solo se quedan en el financiamiento, y ustedes también me corregirán. Creo que estas fundaciones son verdaderas tejedoras de comunidad, movilizando activos locales, construyendo alianzas y articulando actores públicos, privados y sociales para poder darle forma a una visión compartida de desarrollo autónomo y sostenible. Para mí, su labor se enfoca en 3 grandes propósitos. El primero, gestionar y movilizar recursos con enfoque territorial, priorizando activos y saberes locales para poder fortalecer proyectos y procesos sociales de base comunitaria. Lo segundo es construir infraestructura filantrópica duradera en el tiempo que pueda impulsar la vitalidad, la autonomía y la sostenibilidad de los territorios en el largo plazo. Y la tercera, pues por supuesto ya lo hemos hablado, articular esos esfuerzos entre sectores para poder consolidar esas alianzas que promuevan también diálogos diferentes, que sumen voluntades hacia un desarrollo mucho más justo y regenerativo. Yo creo que al final las fundaciones territoriales no solo gestionan recursos, sino también cultivan confianza, fortalecen el tejido social y nos recuerdan un poco que la transformación comienza desde lo local. Entonces miren que Fabiana, Ana Lucía, yo creo que ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Yo creo que es una muy buena introducción conceptual
sobre lo que es una fundación territorial o comunitaria, y de verdad les agradezco muchísimo por compartir sus perspectivas también desde el territorio y no desde el escritorio. Y por favor no se me vayan a ir, porque después de esta conversación llega Manos a la Tierra, que es un espacio en el que llevamos un poco las ideas al terreno y es como nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas. Entonces, bueno, Ana y Fabi, estamos en la recta final de este episodio de Comunidades que Transforman, y pues experiencias como la de la Fundación Comunitaria, por ejemplo, de Oaxaca, de México y de otros países, y pues todas estas reflexiones también que nos están diciendo Fabiana y Ana Lucía nos permiten hacer como una aproximación inicial a las fundaciones territoriales y comunitarias y a su quehacer cotidiano. Santi, una pregunta, creo que hay un error de typing en el guión, entonces si te parece voy a repetir esta parte, ¿te parece? Qué buena. Listo. Entonces, estamos en esta recta final de este episodio de Comunidades que Transforman, y pues experiencias como la de la Fundación Comunitaria NOS y las valiosas reflexiones que nos trae Fabi y Ana Lucía, creo que nos permiten hacer una aproximación inicial a lo que son las fundaciones territoriales y comunitarias y a su quehacer cotidiano. Para nuestra ronda rápida, para esa persona que nos escucha y piensa, rayos, yo quiero hacer esto en mi comunidad o en mi territorio, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál es ese primer paso, ese primerísimo paso, la acción más pequeña pero fundamental que le recomendarías dar, Fabi? Bueno, yo creo que el primer paso es conoce tu territorio, ¿no? Sal, escucha, también analiza los números, ¿no? Ve qué índices tienes de pobreza, de salud, cuánta población está en tu territorio, etcétera. Creo que es muy importante este análisis por un lado y por el otro escuchar, conversar con la gente. Nosotros siempre frente a un problema es creo que inherente al ser humano, tratamos de ver la solución, pero definitivamente cuando trabajas, cuando articulas desde una fundación, te das cuenta que hay muchas soluciones que a veces son muy sencillas y no tienen un costo así gigantesco, que salen desde el ciudadano, que salen desde el que va a ser beneficiario, que salen desde la comunidad. Entonces, por eso es tan importante también conocer el territorio de a pie, ¿no? Conocer qué es lo que les importa, con qué sueña tu comunidad y encontrar ese propósito compartido, ¿no? El primer paso creo que es construir relaciones genuinas, ¿no? Generar esta confianza para poder luego articular en el territorio con todos los actores, sector público, sector privado y demás, ¿no? Eso ya viene después, pero creo que el primer paso es ese escuchar antes de actuar y analizar también qué es lo que está pasando en mi territorio. Bueno, Ana, ¿y qué nos podrías decir tú un poquito sobre ese primerísimo paso que se necesita para poder avanzar en este proceso de constituir una fundación territorial o comunitaria? Mi recomendación es que esa persona o organización busque informaciones sobre el tema, busque conocer la actuación de una fundación comunitaria y, lo más importante, busque conocer las necesidades locales, realice un diagnóstico del territorio que quiere trabajar para identificar necesidades y oportunidades de actuación. También es importante hablar con líderes locales, representantes del poder público y de otras organizaciones del tercer sector para conocer lo que ya se está haciendo y proponer lo que podría incrementar y potencializar el desarrollo local. Y ahí sí planear la actuación de su organización. Pues mira que para mí como cofundadora de esta organización de soporte y de servicio, ver materializado un poco esta visión de desarrollo en las fundaciones territoriales, creo que es algo que no solamente me llena el pecho de orgullo, sino de ver también cómo lo estamos haciendo en equipo, y creo que este podcast es un reflejo de esto. Yo me siento muy, muy agradecida contigo, Fabi, contigo, Ana, de haber estado en este episodio para poder dar un poquito más de claridad sobre este concepto que a veces se enreda cuando uno lo explica, como que uno dice, no, es que es esto, pero no es esto, pero es multipropósito, y yo creo que acá lo que queremos es también simplificar un poco las ideas sobre este concepto y sobre esta manera de hacer, esta manera de vivir, esta manera de transformar.
Y pues muchas gracias a ti, Fabiana, por hacer parte de este episodio y de este podcast. Y seguro nos vemos entonces en una próxima. De todas maneras, nos vemos en una próxima. Lina, Ana Lucía, realmente para mí ha sido una mañana de aprendizaje, porque definitivamente es escucharlas, no solamente gratificante, sino saber que estamos por el camino correcto, que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas por aprender. Y qué lindo sería también poder reunirnos de acá a un tiempo para ver cuáles han sido los avances, ¿no? Y esos desafíos y retos que hemos superado cada una en nuestros territorios. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Un agradecimiento especial a nuestras invitadas de hoy, Fabiana de Glane y Ania Maciel. Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje en Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS, con apoyo de la Unión Europea. Esta producción estuvo a cargo de Territoria y Mano de Obra Estudio Creativo. Esperamos que esta conversación les haya motivado a trabajar por sus comunidades y territorios. Y, ¿por qué no?, tal vez soñar con la posibilidad de comenzar su propia fundación territorial. Aquí estaremos para apoyarles. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y déjanos una reseña para que estas ideas puedan llegar más lejos. Soy Lina Tangarif. Gracias por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Hasta la próxima.